Querida comunidad latinoamericana, muy buenas tardes. Con ustedes Isabel Hernández, como todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, llevando a nuestra comunidad latina los temas más importantes de momento. Para hoy tenemos un tema muy importante, pero antes quiero decirles o recomendarles que los temas que ustedes tengan a bien, que sea la necesidad del momento, por favor envíenme un mensaje de texto o denme una llamada. Si no les contesto, por favor, me pueden escribir por WhatsApp o me pueden dejar el mensaje que yo les contesto la llamada inmediatamente disponga del tiempo. Así que para hoy tenemos un tema muy importante, mis queridos oyentes. Es el tema de desastres. Es casualmente cómo podríamos hacer una evacuación en caso de desastre. Recuerden que debemos estar preparados para toda eventualidad. Así que, como ustedes saben, la sociedad humana enfrenta una situación alarmante en relación con el creciente número de eventos y escenarios que pueden ser calificados como desastres o catástrofes. También surgen voces que frente a las cifras inobjetables señalan que el número de eventos con potencial destructivo o desarticulador de la normalidad son de igual frecuencia y que la diferencia la hacen la mayor creciente vulnerabilidad de la sociedad imputables a problemas ligados al desarrollo, la tecnología, el creciente problema de sobrepoblación y fundamentalmente la población urbana, lo que multiplica el riesgo y sus consecuencias. Así que para ello tenemos hoy a una persona supremamente capacitada en la materia, una autoridad en la materia, como es la doctora Magdalena Tapia. Bienvenida, doctora, y que sea usted misma quien se dirija a la comunidad y les explique quién es la doctora Magdalena Tapia y por qué con tanta autoridad usted está manejando este tema tan importante como es la evacuación en caso de desastre. Isabel, muchas gracias por su invitación. Para mí un placer estar nuevamente invitada en su programa. Para nuestros oyentes, el tema que vamos a tocar a continuación es muy importante, todo lo que es evacuaciones en caso de emergencias en desastres naturales. Para los que no nos han escuchado antes, mi nombre es Magdalena Tapia, soy médico graduada en la Universidad Católica de Cuenca, médico ocupacional por la Universidad de La Rioja, con una especialidad en dirección y gestión hospitalaria también por la Universidad de La Rioja y docente universitario por la Universidad de la SUAY. Eso como una referencia para la capacitación de esta nueva charlita que vamos a tener sobre este tema tan importante. Muchas gracias por escucharnos y damos paso a la entrevista. Al hablar de desastre hay que tomar en cuenta que son de dos clases. Vamos a tener los desastres naturales y los desastres causados o provocados por el hombre. Dentro de los desastres naturales vamos a tener los más comunes que se han presentado en nuestra actualidad, las inundaciones, las tormentas, las nevadas, los derrumbes, avalanchas, movimientos sísmicos, también lo que son explosiones volcánicas. Dentro de todo esto es muy importante saber como familia, como sociedad, como miembros de una comunidad, saber cómo actuar frente a estos fenómenos que muchas de las veces cuando se tratan de naturales son sorpresivos. Y si no estamos preparados para esto, lo que va a causar en nosotros va a ser una ansiedad, un estrés y a lo mejor una mala conducta dentro de una evacuación que puede terminar incluso hasta con la muerte.
Dentro de esto es importante saber que cada país cuenta con un sistema de gestión de riesgos determinado por un gobierno que, que estructura este servicio con la funcionalidad pues de guiar a la sociedad a una correcta evacuación, a una comprensión de un fenómeno que se está dando dentro del país. Es por ello que la mayoría de países pues cuentan con lo que son defensa civil, bomberos, policía, Cruz Roja, entre otras instituciones que están involucradas dentro de esta gestión de riesgos para encaminar a una sociedad. La finalidad de una gestión de riesgos en un país es muy importante, sobre todo para hacer los preparativos, poner situaciones de alerta, dar la rehabilitación en el caso, una reconstrucción en el caso de que hubo destrucción, la prevención de cómo podemos evitar este tipo de fenómenos. En el caso, por ejemplo, de derrumbes, vamos a tener lo que es que reforestar el área para asimismo los árboles nos ayuden a evitar este tipo de deslizamientos, este tipo de derrumbes. En lo que respecta también a gestión de riesgos en un país, es muy importante también el hecho de que es la institución superior que va a organizar a otras instituciones más pequeñas para llegar incluso ya hasta nuestros hogares en un plan de evacuación correcto. Por ejemplo, gestión de riesgos dado por un país va a tener que estructurar planificaciones y protocolos de evacuación frente a un fenómeno natural que se puede estar dando en un determinado país, que a la vez se hará territorial, se subdividirá en diversas provincias, en diversos cantones del mismo país para socializar a la vez a nivel de instituciones. Y luego de las instituciones, estos tomarán la función pues de socializar a la sociedad. Entonces, todos estos pasos son muy importantes. Tener conocimiento nosotros como miembros de un país, como miembros de un territorio, como miembros de una sociedad, de una comunidad, conocer cómo guiar, cómo ayudar frente a situaciones de desastre. Hay que saber cumplir siempre las normas que emite el Estado, cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades competentes y prestar siempre la colaboración en acciones de desastres y emergencias. Tenemos que tener una unidad. Por ejemplo, a nivel institucional hablamos de que sea empresas, sea colegios, sean escuelas, sean barrios, tienen que tener un protocolo de evacuación, no se diga también en edificios de vivienda comunitaria, en donde tienen que tener su planificación, su protocolo de evacuación, el cual tiene que ser socializado dentro de todas las personas que conforman el mismo. Tiene que haber un simulacro en donde se actúe, se sepa cómo actuar frente a un desastre y pues tener la señalética adecuada para saber en estos casos por dónde me tengo que dirigir y no entorpecer un momento de evacuación. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de un desastre provocado por el hombre, que es un incendio, si me encuentro en mi trabajo y hay una alerta de incendio, siempre habrá en el trabajo aquel rescatista que a mí me guíe, ¿no? Eso es lo primero que se socializa a nivel de empresas, es tener los designados en primeros auxilios y tener los designados para los planes de evacuación. En este caso, los trabajadores asignados a un plan de evacuación, como ponemos de ejemplo, un incendio, tendrá que ser una persona quien haga la alerta de incendio, llame a la entidad competente, en este caso pues serán los bomberos, y ayude también al personal
por las zonas de evacuación a transitar correctamente. Siempre nosotros que tenemos este tipo de alertas sobre casos de emergencia, las primeras interrogantes que se nos viene es el qué debo hacer, a dónde tengo que dirigirme, a quién debo comunicar, cuáles son las zonas seguras, a quién debo seguir, si puedo o no puedo bajar en el ascensor. Son muchas de las veces que las personas dicen qué es lo que tengo que hacer en estos casos. Lo primero que debo hacer, pues siempre mantener la calma, es uno de los primeros indicativos. Una persona no puede perder en caso de emergencia el raciocinio y entrar en pánico. Esos son los primeros enemigos en el caso de una evacuación. Siempre mantener la calma es lo que debemos hacer. Segundo, evitar transitar siempre por zonas que a mí me parezcan peligrosas. Si es que estoy yo, por ejemplo, en una emergencia de un sismo, no voy a transitar por lugares, por ejemplo, donde estén apilados maderas o se encuentren muebles de oficina, o si en mi casa tengo una pared que está floja, o en el barrio tengo yo postes de electricidad, entonces no puedo transitar por ahí. Tengo que buscar la zona más adecuada en donde yo no corra peligro. También siempre calmar a otra persona, si en el caso yo veo a otra persona que está perdiendo la noción, que está desesperada, que está estresada, tratar de calmar a esa persona para evitar en estos casos que el pánico llegue a más de los compañeros o de los miembros de un barrio o de una comunidad. Siempre mantener la calma es lo primero. Tengo que, por ejemplo, en el caso de un incendio, como lo dije anteriormente, siempre encender la alarma. El uso del extintor es muy importante. En el caso que lo sé usar, pues ser la primera persona que tenga esta iniciativa de tomar el extintor y usarlo correctamente. Además, siempre tenemos que obedecer las indicaciones del personal capacitado. Si nosotros nos encontramos en la escuela, en el colegio, en las universidades, en el trabajo, en el barrio o en el edificio y tengo una alerta de emergencia por obvias situaciones, sea un deslizamiento, una inundación, un incendio, siempre tengo que esperar yo las indicaciones del personal capacitado para esta emergencia. No puedo yo tomar las decisiones sola si es que ya hay un plan previamente socializado. También tengo que no usar los elevadores por nada del mundo. No podemos en este caso usar los ascensores porque si se trata de un derrumbe o si se trata de un incendio, lo primero que se va a dañar son corrientes eléctricas. Entonces eso va a generar que se pierda energía y puedo quedarme yo atrapado en un ascensor. Entonces es importante siempre utilizar escaleras de emergencia que tenemos en los exteriores de edificios, escuelas, colegios, en los edificios en los que vivimos. Si es que hablando nuevamente sobre el incendio, si es que el humo está muy denso, es importante humedecer un trapo y taparnos la nariz, la boca, que nos va a permitir respirar mejor. Y si es que el humo está denso, siempre salir mejor en posición de gateo. Cabe recalcar que un plan de evacuación siempre va a ser socializado a todos para que todos conozcan las señaléticas adecuadas, en este caso que tienen que ser de color verde, informativas, por dónde me tengo que dirigir, por dónde tengo que caminar, dónde va a ser mi punto de encuentro en estos casos, en dónde va a la zona más segura. Va a ser siempre el punto de encuentro que va a ser el lugar señalizado y socializado por todos. En el caso de que yo me pierdo y cogí otra ruta de evacuación que no estaba dentro de la instrucción, pero logré salir de ese lugar, yo sé a dónde me tengo que dirigir para encontrarme con el resto de las personas, sea en un barrio, sea en el edificio, o sea en mi trabajo, o sea en la escuela o en el colegio, en el caso de los niños. Este plan de evacuación siempre se lo va a realizar por escrito
va a estar basado en el protocolo que emite la gestión de riesgos nacional, estamos hablando a nivel gubernamental, que ellos son los primeros en realizar una gestión de riesgos. Y en base a eso, como lo dije anteriormente, las ciudades o los cantones o los sectores más pequeños van a tomar este protocolo de gestión de riesgos nacional para realizar un protocolo de gestión de riesgos más comunitario, más pequeño, para poder llegar a más personas. En el caso de instituciones, este protocolo tiene que ser publicado, tiene que ser enseñado y tiene que ser practicado continuamente. Incluso a nivel, por ejemplo, aquí en el Ecuador, lo que se realiza en escuelas, en colegios, siempre es un test para saber qué tan informadas están las personas acerca de este plan de evacuación. En el caso de maremotos o de sectores cercanos a la playa son los que más tienen este tipo de prácticas sobre qué hacer en estos casos, qué hacer en el caso de maremotos, dónde tienen que ir la zona más alta, los lugares más altos para que puedan evacuar fácilmente y no comprometer la vida. Las señalizaciones de las evacuaciones tienen que ser muy claras, legibles, entendibles, tanto con letras como en símbolos. Eso ya pues se encarga cada técnico de seguridad de cada país o sea, de cada zona, de cada institución, señalizar correctamente para que sean legibles y entendibles para las personas que van a hacer este tipo de evacuaciones, ¿no? En el caso de casas, en las casas es muy importante tener un plan de emergencia familiar. ¿Qué hablamos sobre el plan de emergencia familiar? Primero y antes que nada, los papás socializar a los hijos más pequeños. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las zonas más seguras del hogar? ¿Cuáles son las puertas de salida en caso de emergencia? ¿Por dónde no tengo que transitar dentro de la casa? ¿O dónde puedo quedarme de manera más segura? En base a eso también los papás enseñar qué es lo que tenemos que tener como una herramienta emergente. En este caso son las mochilas de emergencia. Las mochilas de emergencia siempre tenemos que tener en el hogar con todos los insumos necesarios para evacuar nuestra casa en el caso de, por ejemplo, una inundación. Entonces, las cosas que a mí me van a servir en el caso que tenga que evacuar y tenga que dejar mi hogar. Primero, siempre la duplicación de los documentos, ¿no? De todos los miembros de la familia. Tenemos que tener nuestras cédulas, nuestros pasaportes o todo aquello que a mí me va a permitir tener mi identificación, porque si es que yo salgo como emergencia, me olvido la cartera, me olvido la billetera, se me quedó la cédula, lo que a mí me identifica pues como miembro de esa comunidad, de ese país. Entonces siempre tengo que tener un duplicado de los papeles de todos los miembros de mi casa dentro de esta mochila. Siempre tener un radio a pilas, que es muy importante. A veces en desastres grandes se pierden señales de celular, se pierden antenas satelitales, se pierden las antenas telefónicas, se caen las redes de telefonía fija. Entonces es importante siempre tener un radio a pilas y por supuesto las pilas correspondientes que nos ayuden a nosotros pues siempre estar comunicados con todas las directrices que nos esté hablando en ese momento el gobierno nacional sobre lo que está pasando en nuestra zona. Una cuchilla multiusos es indispensable también dentro de esta mochila para que nos ayude al fácil acceso de herramientas, por ejemplo, tijeras, un cuchillo, una navaja. Eso es importante. La linterna y silbatos también es muy importante con sus respectivas pilas. Nunca olvidemos siempre llevar las baterías de cada cosa que tenemos en nuestra mochila. La linterna, pues, si es que hay una caída de luz,
Esto nos va a ser muy útiles para encaminarnos en el caso de que estemos en una evacuación nocturna. Y los silbatos para que esto nos ayude a que otras personas nos encuentren fácilmente. Si es que están en la búsqueda de nosotros, los silbatos van a ser una herramienta de fácil acceso que permitirá que otras personas nos encuentren antes de que exista otro peligro. Mantas y la ropa de abrigo también tiene que estar dentro de esta mochila. Recordemos que en una evacuación podemos estar propensos al frío, sea una evacuación nocturna, sea en el día, sea un deslave. Entonces tenemos que estar abrigados, ayudarnos con estas mantas de abrigo, con la ropa de abrigo es muy importante. Utensilios de aseo también son importantes, tener jabón, tener pasta de dientes, cepillo de dientes, una toallita. Entonces, el utensilio de aseo sí es muy, muy importante también que tenerlo, papel higiénico en nuestra mochila de evacuación. Alimentos no perecibles. Claro está que la mochila que nosotros debemos tener debe ser una mochila adecuada, una mochila grande que pueda caber todas estas cosas necesarias para nosotros podernos establecer en una zona segura hasta que nos puedan reubicar en zonas ya de ayuda. Dentro de los alimentos perecibles, enlatados, chocolate, agua también es muy importante llevar y lo que ayude pues a la alimentación de la familia siempre y cuando no sea perecible. El botiquín de primeros auxilios es muy importante con medicación básica. Estamos hablando, por ejemplo, de vendas, estamos hablando de curitas, de alcohol, agua oxigenada, suero fisiológico. Tenemos que tener también unas pastillas como puede ser la paracetamol, ibuprofeno, que son analgésicos en estos casos que nos pueden ayudar si es que nosotros estamos golpeados o estamos con algún dolor por un accidente que hayamos sufrido durante la evacuación. Entonces esto nos va a ayudar. Aquí también hay que recalcar que dentro de nuestra mochila de emergencia debemos tener aparte de todo lo nombrado anteriormente, también tenemos que tener un teléfono celular, pero así no tengamos las redes necesarias. Va a haber un momento en el que podemos tener una zona en la que nosotros podamos comunicarnos o en el caso de que ya nos reubiquen o nos ubiquen a otra zona más segura en donde cuente con electricidad y todo, podremos comunicarnos con la familia. El dinero también es importante tenerlo dentro de la mochila porque este también nos va a ayudar ya cuando estemos en zonas seguras a adquirir las cosas que han sido necesarias o que nos estén faltando también dentro de dentro de las cosas que pusimos en nuestra mochila. Eso como recomendaciones que se les puede dar como cosas básicas dentro de la mochila de emergencia. Sin embargo, dentro de la familia pues se puede planificar más cosas que podemos llevar siempre y cuando esto no genere un peso adicional, ¿no? Sino que tiene que ser un peso que yo pueda manipular dentro de mi evacuación. Hay muchas, ahorita por ejemplo se está presentando emergencias, por ejemplo en México, en donde hay una alerta de movimientos sísmicos. Entonces eso puede hacer que nosotros ya vayamos planificando un plan de evacuación, un plan de emergencia a nivel familiar, a nivel institucional, a nivel de comunidad, de barrio. Cómo desarrollar, cómo organizar mi gente, cómo organizar las instituciones, cómo organizar a nivel de colegios. Si es que bueno, ahora que estamos en clases virtuales, creo que lo que más tenemos que tomar en cuenta es la evacuación familiar, pero una vez que la normalidad vuelva, si Dios lo permite así, a nuestros hogares, lo que tendríamos que hacer siempre es socializar a los niños porque es
la población más vulnerable en estos casos, la pérdida de niños, la pérdida de adolescentes por cuestiones de mal manejo en estos planes de evacuación que pueden llegar a esto, ¿no? Pueden llegar a muerte, pueden llegar a pérdidas. Entonces, es muy importante socializar a los más pequeños. En ejemplo, aquí en Ecuador lo que se realiza a nivel de instituciones educativas es siempre que las estudiantes de los niveles más altos, en este caso colegio, se hagan responsables de un niño, o sea, un adulto, un niño, o una niña grande con un niño pequeño, se hagan cargo y eso evitar pues la pérdida y la desesperación de los niños más pequeños. Tampoco olvidar nunca fosforeras a prueba de agua, cerillos, aunque los cerillos no son muy útiles en casos de deslaves o en casos de que se mojen, pero una fosforera o a prueba de agua sí nos sirve mucho para también tener un poco de fuego en el caso de que sea necesario. Esto, Isabel, es lo que se puede participar, se puede compartir en estos casos. Cualquiera de sus dudas pues pueden ser resueltas a nivel de chat o a nivel de el programa. Entonces es lo que yo les puedo compartir. Eh, Manejo mucho lo que son los planes de emergencia a nivel institucional. Los realizamos aquí en Ecuador, damos incluso las capacitaciones en casos de emergencia y los simulacros, que no solo a nivel empresarial ni a nivel de escuela, sino involucramos ya todo el conjunto barrial para realizar una evacuación correcta. Si es que en el caso, también le pongo un ejemplo a nivel de empresarial, que es donde yo me desarrollo más en estas cosas. Si es que hay una explosión, por ejemplo, de un caldero, en caso de empresas que manejan comida, embutidos o algún otro producto alimenticio, usan mucho los calderos, y si es que hay una explosión de estos calderos que involucra ya la zona donde se encuentran las fábricas, y si es que son zonas pobladas, porque por lo general aquí en el Ecuador siempre las zonas industriales quedan muy separadas de la ciudad, pero como las ciudades crecen, las zonas crecen, ya van poblándose estas zonas industriales y ya comprometen ya también a ciudadanos externos a la industria. Entonces con ellos hacemos también una, un plan de evacuación que les involucra también a la zona, a los miembros de la comunidad del espacio industrial, para que sepan qué hacer si en esta empresa se presenta una emergencia. Ellos saben cómo actuar, a dónde ir, cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son las señaléticas dentro del barrio. Los niños también están socializados para saber qué es lo que tengo que hacer dentro de las casas más cercanas, a qué lugares distantes tengo que llegar y con quiénes me tengo que encontrar dentro de estos puntos de encuentro. Por mi parte, un placer haberles hablado sobre este tema tan interesante dentro de las evacuaciones y desastres naturales. Hay tanto que hablar, que podemos planificar una ya netamente que hable sobre los desastres naturales, pero dentro de las evacuaciones es lo más importante saber esto: las mochilas de emergencia, las señaléticas que siempre van a estar de color verde con blanco, siempre van a ser simbólicas y con letras que nosotros podamos identificar rápidamente, podamos leerlas rápidamente, saber que tengo que mi barrio, que mi edificio, que mi colegio, que mi institución, que mi trabajo cuenta con planes de emergencia que tienen que estar socializados, tienen que estar visibles, incluso las instituciones tienen que tener un mapa visible sobre las rutas de evacuación dentro de la institución. Entonces, todas estas cosas para que ustedes sepan, pregunten en sus colegios, pregunten en sus instituciones, pregunten en sus trabajos cuáles son estos planes de emergencia, cómo tienen que estar socializados, conozcan un poco más, sobre todo si ustedes viven en zonas de alto peligro.
como son zonas volcánicas, zonas cerca del mar, zonas que tengan demasiado movimiento sísmico o fallas geológicas. Esto nos va a ayudar mucho en un momento de planes de emergencia. Quería, antes de terminar, hablarles un poquito sobre las alertas también para que ustedes a veces escuchamos en las noticias, estamos en alerta verde, estamos en alerta amarilla, estamos en alerta naranja o en alerta roja. En alerta verde son las zonas más alejadas al desastre, sea natural o provocado por el hombre, como ya lo hablamos. Son las zonas más seguras, las que están en alerta verde. Las que se encuentran en alerta amarilla son las que pueden tener una proximidad a la zona de desastre natural, pero sin embargo no se encuentra dentro de mayor peligro tampoco. Sin embargo, siempre van a estar atentos a cualquier cambio dentro de lo que es las alertas. La alerta naranja es un símbolo en el que tengo que estar atento a lo que va a pasar. En el caso, por ejemplo, en Ecuador tuvimos nosotros no una explosión, sino salida de ceniza volcánica en el volcán Shanghái. Entonces, esto hizo que la gestión de riesgos nacional ponga en alerta naranja a toda la zona cercana al volcán Shanghái. Sin embargo, no se presentó zona de riesgo, no se presentó una alerta roja, pero sí estuvimos mucho tiempo en lo que es alerta naranja e informándonos continuamente y socializando los planes de evacuación prácticamente todos los días para no olvidar lo que se tiene que hacer en el caso de una explosión volcánica. Y sobre todo también en la alerta naranja ya se hace una evacuación sobre todo de las personas que están más cerca a la zona del desastre o a la zona que puede producir ya un desastre. Y la alerta roja ya es un evento adverso confirmado, ya que tiene una magnitud, ya que tiene una emergencia, ya se activan todos los que son los planes de emergencia, se activan los COE, se activan todas las instituciones que apoyan a las evacuaciones, se activa lo que son bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, todo lo que nos pueda ayudar a guiar a las personas. Ya estamos hablando aquí incluso ya de una evacuación masiva ya por peligro. Se presenta una contingencia y empieza ya la emergencia dentro de esta zona para la ayuda y la evacuación de las personas que se encuentran en peligro. Esto, Isabel, muchas gracias y espero próximamente tener nuevamente un tema muy interesante como este, hablar un poquito ya más de lo que son desastres naturales, cómo se presentan, cómo impactan dentro de una zona y cómo destruye mucho lo que son destrucción física, destrucción económica y pérdidas humanas, que también es muy lamentable dentro de lo que son los desastres naturales y también los provocados por el hombre, que lamentablemente se llevan también vidas no solo humanas, sino también animales naturales, fauna y flora que muchas de las veces no se vuelve a recuperar. Espero que esta entrevista les haya gustado mucho y cualquier cosa pues me quedo atenta, Isabel, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, querida comunidad latinoamericana, como ustedes se dieron cuenta, la doctora Magdalena se ha lucido con esa extraordinaria conferencia que ha dado hoy y que es un tema muy importante para nuestra comunidad. Ustedes saben que en décadas muy recientes prácticamente se ha llevado a cabo lo que es las iniciativas globales de la reducción de desastres. Y fue llamada prácticamente la década internacional para la reducción de desastres del año 90 al año 99. También se conformaron los comités nacionales en esta década para la prevención de desastres. Se llevó también a cabo la Conferencia Mundial de Desastres en
Yokohama en el año de 1994, que vale la pena mencionarlo y lo vamos a mencionar más adelante. También se formó una estrategia internacional para la reducción de desastres del año 2000 al 2010. Hubo también una conferencia mundial de reducción de desastres en el año 2005 y por ende en el año hasta el año 2015. Fue así como prácticamente se llevó a cabo la planeación de los desastres que últimamente nuestro globo terráqueo ha venido afrontando. Eh, Fueron ideas muy maravillosas y prácticamente en la conferencia de Yokohama surgieron estas maravillosas ideas y estos principios fundamentales para que los gobiernos a nivel internacional tuviesen en cuenta este puntico muy importante. Sabemos que en esta conferencia de Yokohama, en el año de 1994, se llevó a cabo el análisis de riesgos de pasos fundamentales para la adopción adecuadas y exitosas de las políticas y medidas de reducción de desastres. También se llevó a cabo la prevención y preparación para desastres que son de capital importancia para reducir las necesidades de alivio y ayuda en un momento dado. La prevención y preparación para desastres deben ser considerados como aspectos especiales de las políticas de desarrollo y planeamiento, tanto a niveles nacionales, regionales, bilaterales, multilaterales, como internacionales. El desarrollo y fortalecimiento de las capacidades preventivas de la reducción y la mitigación de los desastres deben ser una prioridad en las de que está prácticamente agendada cada una de las décadas. La alerta temprana de potenciales escenarios de desastres y su posible extensión son factores claves para la prevención y preparación exitosa de desastres. Las medidas preventivas son más exitosas cuando envuelven la participación de todo nivel, desde comunidad local, pasando por el gobierno hasta los niveles regional e internacional. También la vulnerabilidad puede ser reducida mediante la aplicación de adecuados diseños y modelos de desarrollo en grupos de desarrollo y de riesgo mediante la adecuada educación y entrenamiento de la comunidad. La comunidad internacional acepta la necesidad de compartir la tecnología necesaria para prevenir, reducir y mitigar los desastres. También la protección ambiental como componentes del desarrollo sustentable, tanto como en el cambiante a la pobreza, que es imperativo para la prevención y mitigación de desastres de origen natural. Cada nación tiene la responsabilidad fundamental de proteger a su gente, infraestructura y otros bienes nacionales del impacto de desastres de origen natural. La comunidad internacional debe mostrar la fuerte determinación política requerida para usar eficientemente los recursos disponibles, incluyendo los medios financieros, científicos y tecnológicos para la reducción de los desastres, con énfasis en las necesidades de los países en vía de desarrollo y muy en especial la de aquellos menos desarrollados. Frente a estos crecientes desafíos, las distintas organizaciones acometieron a la tarea de dar fin de los años 80 y de movilizar
las voluntades y buscar alianzas para revertir esta tendencia creciente. De esta manera, los organismos técnicos y humanitarios de Naciones Unidas, la Federación Internacional de Cruces prácticamente de medialunas rojas y organismos de protección y defensa civil, y muy especialmente la Academia de Ciencia de los Estados Unidos, a través de su presidente, doctor Frank Pérez, hicieron un llamado al gobierno y organizaron o construyeron organizaciones, y con ello se cristalizó la iniciativa más importante en materia de riesgos, como fue la década internacional de reducción de desastres en la década del 90 al 99, cuya iniciativa fue acogida por casi todos los gobiernos del mundo, y es así como hoy muchos gobiernos y muchos países se están preparando ante tan vital necesidad. Siempre tengo algo en mi mente, y es algo que tenía mi abuela, que decía: haz el bien mientras aún tengas tiempo. Y si no me equivoco, esta frase, este pensamiento, era de San Juan Bosco. San Juan Bosco prácticamente se le atribuye el más grande acogida por casi todos los ministerios, y que fue siempre prácticamente un hombre de atributos muy grandes y muy solidarios. Así que, lastimosamente, los desastres naturales afectan a las comunidades menos afortunadas, pero entonces las instituciones y el servicio, como la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, de Protección Civil, realizan un monitoreo constante en el cual revisan prácticamente las calles, las áreas de productos de riesgo, de desastre, y también otros. Todo esto lo hacen con el fin de estar listos en accionar a las actividades necesarias para la protección de la ciudadanía, y todo esto que ellos diseñan en ese mapa de riesgo es producto de prácticamente un planeamiento preventivo. Esto lo hacen prácticamente de una manera física, para estar listos para proteger a todos los ciudadanos que viven en una zona determinada o en una comunidad que está en zona de riesgo. Además, las instituciones estatales y algunas privadas realizan capacitaciones de primeros auxilios y simulacros para facilitar las reacciones positivas durante el desastre. Algunas instituciones y todos miembros de la comunidad los capacitan y les dicen qué hacer en caso de una emergencia. Les enseñan los primeros auxilios básicos para la protección, y la policía, y en caso de que la policía se le obstruya el acceso inmediato, o al cuerpo de bomberos, que pueden ayudar a minimizar, y pueden, en este caso, ayudar a saldar algunos daños mientras llegan todos los auxiliares ante esta situación. Y esto es lo que va a beneficiar que durante el desastre y después del desastre toda la comunidad se ayude.
Si algunos guardaron un kit, por ejemplo, de emergencia, ayudarse entre todos. Ese es el fin de poder prevenir todas estas situaciones. Algunas iglesias también se organizan y recolectan víveres y ropa para suplir algunas necesidades básicas de las personas y les prestan apoyo, además les dan apoyo espiritual en ese momento y moral, que entre otros aspectos es muy importante en tal situación. Bueno, mi querida comunidad, y como es ya conocida y prácticamente parte de nuestra gran familia, la doctora Magdalena, la vamos a comprometer de una vez para que en una próxima oportunidad, por favor, nos dé la instrucción necesaria de qué hacer en caso de un desastre natural. Por ahora quiero darles mis agradecimientos por todos sus mensajes de apoyo, de cariño y de afecto en tan difícil situación que pasé y que he pasado, digo. Así que todas sus palabras, todas sus oraciones, todos sus buenos deseos están redundando en mi recuperación y espero que en una próxima oportunidad pueda estar presente en el programa. Por ahora quiero decirles que reciban mi afecto, mi cariño, un gran abrazo y que mi número telefónico, recuerden, es el 647-762-8849 por si tienen algún tema que ustedes quieran que lo desglose en el programa con alguno de nuestras personas que son prácticamente provistas por la comunidad médica educativa, a quien damos agradecimientos enormes por esta gran labor y le hacemos llegar un afectuoso y cariñoso saludo al doctor John Ángel, quien siempre está pendiente del programa del show 3 a 1. Quiero decirle que en honor a ello, hoy por eso tenemos prácticamente en la pantalla una nueva imagen, precisamente en virtud de la gratitud y en virtud de todo aquel esfuerzo que la comunidad médica educativa ha hecho por nuestro programa. Así que, comunidad médica educativa, muchísimas gracias, mis Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para toda mi comunidad. Cuídense mucho, por favor, no dejen de portar las máscaras, por favor, no dejen de llevar en sí su sanitizer, conservar la distancia social, no asistir a grupos de conglomerados y mucho menos sin máscara. Y por favor, mantengan todo esto en su debido orden. Recuerden que nuestra familia nos espera en casa. Recuerden que debemos desde dentro, desde cada uno de nosotros, desde nuestro nivel de conciencia, contribuir, cooperar para que el gobierno, los miembros de la policía, los bomberos y todas aquellas personas que ponen el pecho para hoy conservar la humanidad, estén siempre también libres de todo aquello, porque no vaya a pasar lo que está pasando en algunos países. Por favor, tenemos que acabar con esta pandemia. Si cada uno de nosotros colaboramos, sabemos que vamos a llevar adelante todo esto y vamos a eliminar en sí, con la colaboración de todos,
lo que es la pandemia. Por ahora, mis agradecimientos y hasta el próximo sábado. Un gran abrazo, los tengo en mi corazón, mis oraciones para que cada uno de los miembros esté prácticamente libre y sano de todas aquellas anomalías que en este momento se están llevando alrededor del mundo. Mil bendiciones y hasta el próximo sábado.